José Lizán, gestor de Magnum SICAF en Solventis. José, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Amanecemos, o nos acostábamos ya, mejor dicho, con esas declaraciones de Jerome Powell. Rebajaba ese tono, lanzaba mensaje de paciencia, ya veremos a ver la política monetaria. De momento, la inflación es transitoria y las alzas se deben a la reapertura económica. ¿Cómo hay que valorar este discurso de Jerome Powell? Bueno, yo creo que es un discurso continuista, ¿no? Si recordamos, hace 2 años más o menos, tanto el Banco Central Europeo, sobre todo la Reserva Federal en sus inicios, cambiaron su objetivo de inflación, diciendo que iban a permitir a la economía expandirse y admitir una inflación por encima del 2%, que es su objetivo, porque consideraban que no era algo que a nivel coyuntural fuera dramático y creían que era incluso positivo para la economía que tuviéramos un periodo de inflaciones por encima del 2 antes de hacer un endurecimiento de la política monetaria, de iniciar un proceso de retirada y de contracción monetaria, ¿no? Y yo creo que un poco lo que está marcando la Fed es estamos atentos pero no tenemos ninguna prisa, ¿no? Y yo creo que eso lo anticiparon antes de que se produjera el brote inflacionista y en pleno brote están manteniendo el mismo discurso, ¿no? Y yo creo que vamos a ir hacia un periodo o un quinquenio muy probablemente en el que convivamos tanto en Europa como en Estados Unidos con inflaciones más altas de lo que estamos acostumbrados. Venimos de una década de 2008-2018 prácticamente sin inflación, con los bancos centrales luchando contra la deflación, y estamos en el primer brote de inflación en muchísimos años, ¿no? Yo creo que los bancos centrales se sienten cómodos en esa situación y sería óptimo para la economía mundial que la inflación surja, ¿no? Porque los factores deflacionarios siguen ahí, muchos de ellos, la tecnología, el envejecimiento de la población, la globalización, pero yo creo que es importante ir hacia una década en la que las inflaciones estén en niveles superiores porque hace falta en la economía, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tener un escenario con inflaciones más altas y con un tapering y una subida de tipos que tardará todavía tiempo en llegar. Antes de preguntarte por nombres propios, quería preguntarte hacia ese arranque de sesión a las 9. Tenemos ya el mensaje de Powell. Vamos a conocer datos manufactureros a un lado y a otro del Atlántico. ¿Cómo crees cuáles van a ser los principales catalizadores de esta sesión? Bueno, yo creo que sí, como comentáis, tenemos bastantes datos de actividad manufacturera y de servicios también en algunas zonas. Se espera que haya cierta ralentización, ¿no? Hemos tenido un periodo de euforia post-pandemia en muchas economías, ¿no? Y sobre todo en la parte industrial y la parte de manufacturas, antes que la de servicios, ¿no? Y hemos tenido un boom de reactivación económica muy fuerte y se espera que vaya habiendo ligeras pausas, ¿no? O ligero o menor comportamiento, muy probablemente por los cortes de suministro que hay en determinadas cadenas de producción, por las subidas de precios de materias primas, que también desincentiva a determinados fabricantes a abastecerse y a seguir comprando y seguir produciendo, ¿no? Porque se está encareciendo mucho el coste de producción de las manufacturas y se espera cierta ralentización. No se espera una debacle ni mucho menos, pero se espera cierto parón en los datos de manufacturas que muy probablemente ya esté descontado por el mercado, pero sí se espera cierta o una ligera ralentización. Yo creo que ahora donde va a haber mucha más actividad y mucho más rebrote va a ser en la parte de servicios, ¿no? Entonces yo creo que las manufacturas van a ralentizarse un poquito y van a dejar paso a la recuperación del sector servicios. Mirando, como decíamos ya, a nombres propios, contábamos hace un momento esas noticias que giran en torno a Google, las tecnológicas en el punto de mira. La Unión Europea abre una investigación contra Google, acusado de constituir un monopolio. También parece ser, según informa Reuters, que junto a ese escrutinio europeo, Estados Unidos también podría abrir una investigación por prácticas monopolísticas en Google Play. ¿Cómo hay que mirar tanto, a esta compañía como tal vez a las tecnológicas? Bueno, yo creo que está claro que los gobiernos, no solo el europeo, sino el americano, el canadiense, el australiano, todos los gobiernos al final se han dado cuenta que los líderes tecnológicos se han hecho con unas cuotas de mercado brutales y que encima han hecho una deslocalización fiscal enorme y no tributan allí donde prestan sus servicios, ¿no? Y desde hace varios trimestres pues estamos viendo medidas en contra de estas grandes compañías tecnológicas y un poco tratando de frenar un poco la capacidad de evasión fiscal y la capacidad de monopolios o de pasarse en cuota de mercado, ¿no? Y está claro que son los líderes por algo, porque son compañías de muchísima calidad y han conseguido ser disruptivos y ser
los que marcan la pauta, ¿no? Pero eso a su vez les ha traído tanto éxito que les ha hecho irse a unas cuotas de mercado enormes, ¿no? Pero yo creo que es un sentimiento general que hay tanto en el gobierno americano y sobre todo con la administración Biden es mucho más pro esto, y yo creo que vamos a ver noticias en este sentido, tanto en la parte fiscal como en la parte de monopolio. Creo que va a haber zancadillas poco a poco a las grandes tecnológicas porque está en la hoja de ruta, ¿no? Y no es nuevo. Canadá ya impuso un impuesto del 3% a todas las grandes tecnológicas. Aquí se está hablando del impuesto de sociedades mínimo a nivel mundial. Se está intentando acabar con la deslocalización fiscal y que donde se prestan los servicios se tribute. Creo que va a haber una serie de medidas y de batallas legales contra todas ellas, pero que al final es consecuencia de su éxito y de sus grandes productos y de sus grandes líneas de negocio. Por tanto, hoja de ruta llena de zancadillas. Miramos a otro título protagonista, ultimando ya esa recta final para que el 1 de julio salga al mercado Acciona Energía. Ya la compañía, la matriz, confirmaba a la CNMV ayer que cuenta con el apoyo suficiente para cubrir la OPV. Parece ser que el 15% de ese capital social ya está suscrito, y los colocadores, según hemos leído, le conceden un valor de 17.000 millones a Acciona Energía para 2025. Con este hoja de presentación de cara al debut, ¿cómo tenemos que esperar ese estreno? Y no sé si se puede extrapolar al resto del sector. Bueno, yo creo que va a haber mucho apetito inversor. Yo al menos lo que he percibido en las reuniones con analistas que han estado haciendo, con muchísimo interés, muchísimas visitas y muchísima expectación por parte de la comunidad inversora. Yo creo que es evidente que hay un apetito inversor en el sector de renovables brutal. No hay más que ver las compañías petroleras cómo están cambiando sus modelos energéticos, y creo que un líder con pipeline más o menos cierto y asegurado, con experiencia, con un volumen en muchos mercados con mucho potencial, pues creo que va a conseguir hacer que su OPV sea un éxito. Yo creo que ya está garantizada, y creo que va a ser una OPV que se coloque sin ningún tipo de problema y que salga bastante bien. Y saltando ampliando de renovables a energéticas en general, eléctricas, no sé cómo hay que mirar al sector eléctrico en las próximas semanas o de cara a un medio plazo, en medio de este cambio regulatorio que se prevé en el proyecto de ley energético, esta próxima rebaja del IVA del 21 al 10%, y aparte esa suspensión que se espera también del 7% del impuesto de producción eléctrica. ¿Cómo puede afectarles? Bueno, yo creo que hay que leer también la letra pequeña, ¿no? Porque suena muy bien el titular de bajamos el IVA del 21 al 10, pero luego hay muchos is, ¿no? Y hay muchos condicionantes y hay muchas limitaciones, y no es para todo el mundo, depende de la potencia instalada que tengas. Al final va viendo uno la condicionalidad y se excluye a muchísimos colectivos, ¿no? Al final se va a bajar el IVA, pues lógicamente para los colectivos más desfavorecidos, potencias instaladas bajas, se excluye a muchos comercios. No sé, creo que no va a ser un impacto, creo que es más una medida o un efecto político buscando un poco la parte social, ¿no? Por parte del gobierno, que una medida realmente de bajada del impuesto del 21 al 10, ¿no? Realmente, si uno va viendo la letra pequeña, se queda en una medida bastante reducida y va a seguir recaudando muchísimo IVA el gobierno con la electricidad, ¿no? Yo creo que es más una medida populista desde mi punto de vista que una medida que cuando uno lee la letra pequeña sea de calado, ¿no? Y yo creo que va más por ahí. Sí que es verdad que es el segundo toque regulatorio. Ya hubo un tema con los windfall profits hace unos meses, y está claro que la escalada de los precios de la luz, mientras todos esos megavatios de producción eléctrica no se pongan en funcionamiento y sea capaz de desconectarse todos los ciclos combinados y toda la producción eléctrica que no es limpia y a costes razonables, pues vamos a seguir con una factura de la luz alta, pero yo creo que va a ser una progresión lenta, ¿no? Creo que a medio y largo plazo los precios del pool tenderán a la baja, e iremos a un país mucho más competitivo energéticamente de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Me preocupa más a corto plazo la escalada del crudo y con un gobierno que no va a hacer nada porque pues trata de combatir el CO2, ¿no? Y todos los combustibles fósiles, pero que sí que es verdad que a día de hoy las rentas disponibles están siendo muy erosionadas y muy dañadas por el alza del crudo. Para una economía como la española, una gasolina en 1,40, 1,50 hace mucho daño a la renta disponible y al consumo también. Poniendo los puntos sobre las IES. Pues muchísimas gracias, José Lizán, gestor de Magnus y CAF en Solventis. Muchas gracias por amanecer con nosotros y ayudarnos a entender el mercado y todas las referencias que les ha quedado. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, un saludo.